Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Hoy es jueves 22 de junio del año 2023. Ya es verano y bueno, saludos a todo el mundo. Dos cosas voy a comentar hoy. La primera, ayer la gente de RSS Media a través del programa El Sol de la Tarde dieron a conocer los resultados de la segunda encuesta Gallup. Ustedes saben que estamos ya en tiempos electorales. Primero vienen los tiempos que se dan entre julio y octubre, que es la selección de candidatos, luego llegará el año nuevo y en febrero pues tendremos entonces las elecciones municipales. Y estas elecciones municipales pues allí se elegirán los alcaldes de todos los municipios y distritos municipales de la República Dominicana. Luego tendremos una ventana de 3 meses que nos permitirá a nosotros hacer campaña por los senadores, diputados y el presidente y la vicepresidenta de la República, y serán entonces estos electos el tercer domingo de mayo 2024. Y para muchos, pues hay una cuestión que está casi clara, es que Abinader está casi reelecto. Esos son los números que existen al día de hoy. Pero recuerden que estamos apenas en el mes 6 del año 23 y que para este mes del año 2019, pues las cosas pintaban muy favorables para el PLD. Sucedieron un montón de cosas entre julio y octubre, y entre octubre y febrero, pues pasó de todo. Y ya ni qué hablar de lo sucedido en el mes de febrero y las elecciones movidas para marzo y lo que pasó con aquel ciclón batatero que se convirtió el PRM, y luego repetiría esto en las elecciones de julio del año 2020, que le daría el triunfo y el control del Senado y la Cámara de Diputados al PRM. Ciertamente, la realidad de los contextos son totalmente distintos. Estamos hablando de unas elecciones que primero se dieron en el contexto de una crisis, primero de un gobierno que tenía una crisis de credibilidad y validez moral ante el pueblo, porque venía del escándalo de Odebrecht, que duró 3 años la Marcha Verde, que invalidó en cierta medida esa, no que invalidó, redujo significativamente ese apoyo con el que se revalidó Danilo en el 16, y ya meses después explotaría lo de Odebrecht y sería algo que aprovecharía el PRM y financiaría de forma significativa junto con organismos internacionales y con ONGs locales, a través de ONGs locales, la salida del poder de Danilo Medina primero y luego del PLD. Porque de haber sido Leonel el candidato, algunos dicen posiblemente el PLD habría seguido en el poder. Y es posible que el PLD hubiese seguido en el poder. Pero esa división entre Leonel y Danilo fue letal. Aunque Leonel no se llevó una gran cantidad de gente, pero sí se llevó la cantidad que determinaría que Luis Abinader pues ganara pues para esta fecha en el 2019. Luis Abinader no contaba con los números para uno decir ese es el presidente, pero los planetas se alinearon a favor de él. Él supo jugar bien el juego político, hizo los acuerdos que debía de hacer y logró hacerse con la presidencia de la República, y ha hecho un trabajo el que se debe hacer para poder garantizar la revalidación en el 2024. Lo que se debe hacer en política, Luis Abinader lo ha hecho. Y eso no tengan la menor duda. Que tenga gente torpe nombrada en el gobierno, que no lo ayuden, que él esté prácticamente en una burbuja que la gente distingue a los ineptos que podemos identificar del presidente, que posiblemente lo que tienen son, dicen algunos, esos son los compromisos políticos del presidente. Bueno, la gente ha llegado a ese nivel de interpretación y ya está pasada de moda aquella frase que estuvo muy de moda entre el 20 y el 21 y principio del 22, de que el presidente tenía buenas intenciones, que había muchos malos en el gobierno, pero que sus intenciones eran buenas. Eso ha ido cambiando y la gente se ha ido olvidando de esa mierda, pero esto no afecta significativamente todavía al presidente. ¿Qué dice Gallup? Gallup dice, a la pregunta de ¿votaría usted por Abinader para presidente de las elecciones presidenciales del 2024? El 52.9% dice que sí, el 44.9% dice que no.
¿Votaría usted por Leonel Fernández para presidente de las elecciones presidenciales en el 2024? Un 35.3 dice que sí, un 62.7 dice que no. ¿Votaría usted por Abel Martínez para presidente en las elecciones presidenciales del 2024? Un 29.1 dice que sí, un 65.8 dice que no. A esa pregunta. Y yo creo que este es el problema que tiene Gallup últimamente, que Gallup está cargada de una serie de novedades, sobre todo en los cuestionarios, que confunden a la opinión pública, que confunden al mismo medio que la publica, porque publicó notas absurdas en el día de ayer. Una cosa es si usted votaría, una pregunta cerrada, sí o no. Si tú me preguntas a mí la pregunta, ¿votaría usted por Leonel Fernández? No. ¿Votaría usted por Abel Martínez? Yo te diría sí. En las elecciones del 24, sí, yo votaría. Me preguntan por Luis Abinader, yo diría sí, yo votaría por él. Por el único que no votaría es por Leonel. Y no es nada personal. Es que yo entiendo que ya Leonel cumplió un ciclo político. No tiene que ver nada con él en términos personales, ni mucho menos tal vez esa inmadurez política que en el pasado me hacía retirarlo. Ya hoy mi razonamiento es, Leonel ofreció todo lo que tenía que ofrecer la República Dominicana en 12 años de gobierno. A la pregunta de si hoy fueran las elecciones presidenciales y estas fueran las opciones, ¿por cuál candidato votaría usted? Luis Abinader, 47.7% dice que votaría por él. El 28.9% dice que votaría por Leonel Fernández. El 19.0% dice que votaría por Abel Martínez. Un 3.8% por ninguno. Y un 0.7% dice que no sabe. En la pregunta de los votantes probables, los likely voters, que es una novedad también que se incluye en esta encuesta, que yo no la había visto en la encuesta Gallup en el pasado. Si fueran hoy las elecciones presidenciales, 2024 se fueran las opciones, ¿por qué candidato votaría usted? Los votantes probables, 50.9 por Luis Abinader, 28.2 por Leonel Fernández, no cambia nada, 17.9, Abel Martínez, 0.1, votaría en blanco, 2.3 por ninguno. ¿Quién cree usted que ganará las elecciones? El 48.2 cree que Luis, el 24.4 cree que Leonel, el 11.5 cree que Abel Martínez. ¿Quién le gustaría a usted que gane las elecciones? 47.7 Luis Abinader, 27.2 Leonel Fernández, 14.7 Abel Martínez. Los números no cambian tanto. Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del gobierno? 60% lo aprueba, 36% lo desaprueba. ¿Piensa usted que lo mejor para el país es que siga gobernando el PRM? Que sería mejor que gobernara cuál partido? Que gobierne otro partido, 44.3, que siga gobernando el PRM, 48.8. Si Luis Abinader no es candidato a las elecciones del 24, ¿por quién votaría usted? El 53% dice que por David Collado. Dice, ¿por quién votaría usted dentro del PRM? David Collado, 53.9, Carolina Mejía, 12.2, Raquel Peña, 11.2. Y si Abinader no participa en las elecciones de 2024, ¿por quién votaría usted dentro del PRM? David Collado, 52.3, Carolina Mejía queda en segundo, que ahí está. Entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel, ¿por cuál de ellos usted nunca votaría? El 44.2 nunca votaría por Leonel, el 29.8 nunca votaría por el PRM, Luis Abinader, y el 18.0 no votaría por Abel. ¿Usted cree que alguno de los actuales candidatos podría sacar más de la mitad de los votos? El 65.9 dice que seguirá más de la mitad de los votos. Dice que alguno conseguirá más de la mitad de los votos. ¿Cuál candidato cree usted que sacará más de la mitad de los votos? El 57.3% dice que Luis Abinader. Y ya finalmente, para terminar con esto, hay 3 escenarios de segunda vuelta. En el escenario 1, entre Luis y Abel, Luis sacaría el 56%, Leonel el 38.1%, entre Abel y Leonel, Abel sacaría el 43.8%, Leonel el 40.3%, entre Leonel y Luis, 56.1 Luis, 38.5 Leonel. Sobre los problemas que afectan al país y esas cosas, bueno, lo mismo de siempre, el problema de la inseguridad y todo este asunto. El asunto es que ciertamente la gente tiene que entender que las encuestas, miren, las encuestas se leen, se estudian, se analizan, muchas las sesgan, a veces con la intención de instalar en la opinión pública una percepción. Pero igual, sin importar si es una encuesta intencionalmente sesgada o si no lo es intencionalmente sesgada, si es lo más objetiva posible. Yo creo que aquí sucede algo
con las encuestas, que es culpa de los políticos y culpa de algunos medios de comunicación, que es el buscar desmentirlas. Las encuestas se desmienten con otras encuestas. Se publican otras encuestas y se comparan. Y entonces, el día que usted desmiente una encuesta llevando el récord de esa encuesta en el tiempo y ver qué tan precisos son los datos o qué tan apegados son al resultado final, lo que la encuesta ha ido señalando que ha ido pasando en el mercado electoral a nivel de opinión y sentimiento de las personas en lo que expresan en las encuestas a las que se les somete. Las encuestas no son perfectas, son un instrumento muy válido que tiene muchos años, casi un siglo, utilizándose y que se han ido perfeccionando con el paso del tiempo. El usted gastarse discutiendo porque una encuesta es mentira o es verdad es absurdo. Léala y si usted trabaja política, lo que tiene que utilizar es la información que le da la encuesta. Y si usted trabaja política, me imagino que tiene sus propias encuestas, entonces la compara y a partir de esa comparación usted puede sacar algún tipo de información útil que le pueda servir para dirigir en alguna dirección la campaña en la que usted está involucrado o el político al que usted asiste. Pero la política pasional de la República Dominicana no le permite a la gente ver las encuestas como lo que son, meros instrumentos de trabajo. Un termómetro dice que hay fiebre, un análisis profundo y exhaustivo, tomando partes y muestras del cuerpo, permite determinar qué está provocando la enfermedad y cómo atacarla, cuál es el remedio. Entonces, igual pasa con las encuestas. Las encuestas publicadas en los medios son meros termómetros, pero las encuestas que utilizan las campañas, que son más exhaustivas, más precisas, mucho más profesionales, con mucho más datos, que van mucho más profundo, le permiten poder a usted identificar dónde están los problemas de esos candidatos y enmendar las acciones que usted está poniendo en ejecución para que su candidato mejore o cambie la situación de él ante el electorado. Me parece absurdo el encerrarse en una discusión que lo único que hace es embrutecer más a la gente. Cierro hablando de Elizabeth Silverio. Ayer Elizabeth Silverio fue dada una orden de arresto por la jueza Kenia Romero y se ejecutó esta orden de arresto. Elizabeth no tenía un domicilio claro, se hicieron tres allanamientos simultáneos en 3 lugares distintos buscando ubicar a esta muchacha que lamentablemente desde el día que se publicó el trabajo de Nuria Piera, ella no entendió en el problema que estaba metida. Por la razón que sea, tal vez esta muchacha tiene algún tipo de personalidad o algún tipo de disociación. Esta mañana vi un video de ella llegando al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y no les voy a negar que independientemente de todo, su rostro me conmovió. Y no creo que yo creo que ella está ahora dándose cuenta de la dimensión del problema en el que ella está metida. Creo que sí, que hoy, el rostro que yo vi ayer, es el rostro de una persona que ya entendió que está derrotada, que ya entendió que todas las mentiras que ha ido construyendo a lo largo de los años ya se han derrumbado, que hay un régimen de consecuencia que la va a aplastar, que lamentablemente el caso ha sido demasiado sonoro y su actitud ha sido demasiado reckless, descuidada respecto a esta situación. Y ella, tal vez entendiéndose una tipa brillante, lo decía ya el lunes yo, entendiéndose ella demasiado audaz, pues en su mente posiblemente y en su círculo le hicieron asumir que ella podía derrotar a Nuria, a Salud Pública, a los padres que están denunciando, a sus propias mentiras que ha dicho en el pasado, a todas las pruebas que se han podido recabar, las falsificaciones que se han comprobado que ella ha cometido, las declaraciones que ha dado la autoridad del país de donde ella dice que estudió el bachillerato y que estudió en la universidad, las certificaciones que han dado algunas de las instituciones en las que ella ha estudiado que certifican que esa señora no ha estudiado en ese lugar. O sea, ella, al parecer, estuvo muy convencida de que se podía salir con la suya porque tal vez en su mente ella se veía muy brillante. Cierro contando una anécdota de un caso que muchos conocen, tal vez otros no. Hubo un escritor a finales del siglo XIX en Inglaterra, un dramaturgo exitosísimo, uno de los más importantes del siglo XIX, Oscar Wilde. Oscar Wilde llevó un juicio a finales de 1890, en el año 97, por ahí más o menos, en esos años. Oscar Wilde llevó un juicio en contra de, por aquí no tengo el dato para no hablar mierda, sí, en 1891 Oscar Wilde
entabló una demanda por difamación contra el marqués de Queensberry, el padre de Lord Alfred Douglas, conocido como Bossy, que era amante de Wilde. Y el marqués había acusado públicamente a Wilde de mantener una relación inapropiada con su hija. Sin embargo, durante el juicio, las pruebas presentadas en su contra hicieron que Wilde fuera arrestado y acusado de indecencia grave. El juicio por indecencia grave terminó en 1895. Oscar Wilde fue juzgado por indecencia grave debido a su relación homosexual con Lord Alfred Douglas. A finales de los 1800 en Inglaterra, esa Inglaterra victoriana, la homosexualidad era ilegal y obviamente este hombre fue condenado a trabajos forzados y luego se exilió en Francia y se cambió el nombre a Sebastián Melmoth. Entonces, esto me hace reflexionar eso mismo que pasó con Wilde. Y lo hablaba yo con un amigo que es él que me hace la referencia. Y él me decía esto genialmente. Me decía, ella cometió el mismo error de Wilde. Ella no entendió en el lío en que se estaba metiendo, en el lío que estaba metida ella. Y en vez de bajar la cabeza, callarse la boca y saber que tiene un problema grande, peor detrás, ella salió a desafiar no solamente a Nuria Piera, que es una fiera, sino a desafiar el propio Estado a través de salud pública, que ella estaba trabajando y haciendo las investigaciones del lugar para entablar una denuncia en contra de esta señora. Cuando digo que me conmueve, no estoy diciendo que yo entiendo que esta señora no debe de recibir lo que establece la ley como castigo por lo que se le puede imputar y lo que se le pueda probar. No estoy diciendo eso. Pero sí, desde el punto de vista humano, uno tiene sentimientos. Y yo, que en uno de los videos, el primer video en el que comenté esto, en el ritmo de la mañana, molesto porque conozco gente que tiene hijos con este síndrome, el TEA, y sé el drama que se vive y a veces, no sé, me pareció, estaba indignado, muy indignado por todo esto. Pero lo que sí quiero señalar con Elizabeth Silverio es, yo creo, el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva para ella. Yo entiendo que no es necesario. Yo entiendo que esta señora lo que hay que ponerle es un brazalete, presentación periódica, impedimento de salida y una fianza importante para ella llevar su caso en libertad. El caso que ella enfrenta, ya todas las pruebas que se han podido recabar están recabadas, ella puede llevar su caso perfectamente en libertad. Aquí tenemos una proclividad a que todo es cárcel. Yo soy una gente coherente en eso. Entiendo que en el caso de ella la cárcel no es necesaria porque primero ella no es un delincuente peligroso, ni representa un peligro para la sociedad, un peligro extremo, ni nada por el estilo. Yo creo que ella puede llevar su caso perfectamente en libertad y creo que eso debe de ser, en mi opinión, debe de ser el razonamiento que debe de primar detrás. Eso de cárcel por lo que sea, no estoy de acuerdo. Y lo he dicho en otros casos, lo digo en este, y soy coherente en eso. Lo que sí entiendo es que debe de recibir el castigo que está establecido en la ley, en la proporción de que lo que la ley establece, ella haya violentado eso establecido en las normas de la República Dominicana. Entonces, más allá, ni más acá, ni más allá de eso. Lo otro es circo, es view, es clics. Mucha gente la recibió porque querían esos views, no porque quisieran esclarecer nada, no porque le tuvieran a ella darle ningún derecho a réplica ni nada por el estilo. Todo el que recibió a Elizabeth Silverio lo hizo por los views y por los likes. Y ella misma se perjudicó más aún con todo lo que dijo, todo lo que planteó, y eso evidentemente va a ser utilizado en su contra. En este punto, lo que debe hacer ella es cambiar de abogado, buscarse un buen abogado, un abogado que sea experto en el tema del cual a ella se le acusa, que sea experto en el tema de ley de salud y que pueda ayudarla a ella a tratar de conseguir la menor pena posible porque condenada ella será. Eso es así. Ya, patalear no sirve de nada. Nos vemos en un próximo video.